pensamiento a través del cronista de Tlapacoyan, y me refiero a don Alfonso Díez García. Gracias, Pedro. Muchas gracias. Saludo con mucho respeto, con mucho cariño a quienes hoy nos acompañan, a las autoridades locales, municipales, estatales, a los visitantes, a los amigos. Un abrazo cordial y cariñoso a todos y gracias por escucharme. Nos reunimos hoy aquí para rendir homenaje a esos valientes que ofrendaron su vida para defender a Tlapacoyan de la invasión franco-austriaca hace 149 años. En una serie de combates que llegaron a su fin el 22 de noviembre de 1865. Pero cabe responder a estas preguntas. ¿Por qué los combates? ¿Cómo fue que los acontecimientos desembocaron en el ataque de los austriacos contra Tlapacoyan a partir de los primeros días de agosto de 1865? 4 años antes, el gobierno de Benito Juárez se vio en la necesidad de suspender los pagos de la deuda externa y el 31 de octubre de 1861, los gobiernos de España, Francia e Inglaterra acordaron la invasión a México para reclamar lo que se les debía. España e Inglaterra aceptaron las explicaciones del gobierno mexicano y tras firmar con este último los tratados de Soledad de Doblado, se retiraron. Pero no los franceses, que ya traían la consigna de Napoleón III, Luis Napoleón, de invadir nuestro territorio. A partir de ahí hubo muchas batallas entre los ejércitos de México y Francia. Una de ellas pasó a la posteridad porque los franceses, bajo el mando del conde de Lorenzés, fueron derrotados por los mexicanos, comandados por el general Ignacio Zaragoza, el 5 de mayo de 1862. Pero no hubo más triunfos y nuestras tropas comenzaron a pelear al estilo de las guerrillas. Juárez, como presidente, se mantuvo en la pelea fuera de la capital y el 10 de julio de 1863, la Junta de Conservadores Mexicana aceptó la propuesta de Napoleón III y decidió ofrecer la corona imperial de México al austriaco Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano aceptó y fue ungido como emperador de México el 10 de abril de 1863. Llegó a México, a Veracruz, unos días después, el 28 de mayo de 1864. Este año fue crucial para lo que sucedió posteriormente, porque los Estados Unidos, bajo la presidencia de Abraham Lincoln, se encontraban enfrascados en la guerra de secesión desde el 12 de abril de 1861. Era la guerra del norte contra el sur. Y para 1864, pongan atención en esa fecha, se vislumbraba el triunfo del norte, que llegó el 12 de abril de 1865. Había entonces 40,000 austríacos acantonados en México, defendiendo al imperio. Pero a finales de 1864, Napoleón III ordenó al mariscal Aquiles Bazaine que comenzara la retirada de las tropas. Para mediados de 1865, habían abandonado el territorio 12,000 de sus integrantes. Los austríacos se quedaban solos, mermados, y decidieron establecer un corredor de salida al Golfo de México, concretamente al área delimitada por Tuxpan y el puerto de Veracruz, previendo cualquier contingencia. Fue así que decidieron tomar Teciutlán, Tlapacoyan y toda la región. Por lo que a los héroes a los que hoy rendimos homenaje se refiere,
Se ha tomado siempre como figura representativa de estos al coronel Manuel Alberto Ferrer y Corzo, hoy general, quien efectivamente tuvo bajo su mando tanto a las tropas republicanas como a los tlapacoyenses, que se ofrecieron como voluntarios para, con las armas en la mano, luchar codo con codo junto a los soldados. Al mando del destacamento estaba el general Ignacio Alatorre. Aquí en Tézcal había una trinchera con 120 hombres combatiendo a los austríacos, de los cuales solo sobrevivieron 11, entre ellos 3 oficiales, el comandante Vicente Acuña, que quedó con un brazo destrozado, el capitán López Limón y el subteniente Rodríguez. La defensa mexicana se ubicó en 9 trincheras que estaban localizadas de la siguiente manera: una aquí en Tézcal, otra en el Arenal, donde ahora está el campo deportivo Los Héroes, otra más a una cuadra de distancia sobre la calle que ahora se llama Héroes y que fue conocida como la trinchera del Salto del Conejo, otra un poco más abajo en la esquina de Héroes y Rojano, a la que llamaban el Zapote. Rojano inclusive se llamaba Zapote en esa época. Otra en Izapa, una más a una cuadra de distancia de esta en La Horqueta, como ustedes saben, localizada en la confluencia de Constituyentes y Gutiérrez Zamora, otra en el Peñascal, y finalmente 2 lugares donde se concentraron los que lograban escapar de las balas extranjeras. Un parapeto ubicado frente a la Plaza de Armas, nuestro parque central, en la esquina de lo que ahora son las calles de Cuauhtémoc e Hidalgo, y la última trinchera, en la esquina de Llave e Hidalgo. De 500 hombres con los que contaba el general Ignacio Alatorre para defender Tlapacoyan, solo sobrevivieron 100. Aunque contando las bajas de los voluntarios de la población, resultaron muertos 268. 82 heridos y 202 hechos prisioneros, lo que arroja un total de 552 bajas del lado de los defensores de Tlapacoyan. Entre jefes y oficiales austríacos y mexicanos sucumbieron 29, que fueron sepultados en lo que era el jardín de la iglesia de la Asunción, a un lado de esta. Ferrer quedó junto con el teniente austríaco de apellido Reed en el lado norte de este jardín. Otros fueron llevados al panteón y los hubo que fueron sepultados por los zapadores austríacos en el mismo lugar en que perdieron la vida. Se ha hablado siempre de 8 combates, que en realidad fueron 11, 9 de ellos en Tlapacoyan, en la población, y 2 más en la ruta hacia Teciutlán. Pero el primer aviso llegó el 2 de agosto de 1865 en la madrugada, cuando una columna de soldados austriacos cruzó a toda velocidad por las calles de Tlapacoyan y no paró hasta llegar a la hacienda El Jobo. El alcalde, Manuel Mendoza, avisó a la población para que se preparara para la defensa y envió correos a las tropas republicanas que se encontraban en Misantla y en El Pital. Los 9 combates que se dieron en Tlapacoyan comenzaron el 6 de agosto de 1865, precisamente en este lugar, y siguieron 4 días después en el Arenal. El tercer combate se libró 1 mes y 12 días después, el 22 de septiembre, el cuarto el 16 de noviembre en 2 cerros y en Tomata, el quinto el 17 de noviembre para rechazar un ataque que venía por 3 frentes, Gentiles, 2 cerros y Tomata, el sexto el 20 de noviembre en Itapa, el séptimo y el octavo al día siguiente, por la mañana, cuando 2 columnas austríacas atacaron desde Gentiles, y por la noche del mismo día, cuando Tézcal sufrió un ataque que venía de Itepeques, donde estaba agrupada una fuerza de infantería del enemigo. El 9º combate, la batalla final, se realizó, como decíamos antes, el 22 de noviembre de 1865,
Tlapacoyan estaba sitiada por 2.500 hombres, a los que se unieron 500 más que llegaron a reforzar a los austríacos desde Teciutlán. Se lanzaron de manera simultánea contra todas las trincheras y lograron el triunfo. El general Alatorre, por su parte, emprendió la retirada, se detuvo en la garita donde lo alcanzaron 40 hombres y luego siguió hacia la hacienda El Jobo, donde se volvió a detener para continuar después hacia Iztacuaco, donde permaneció por espacio de 26 días. En el camino al Jobo envió un recado a Ferrer. Le dijo al soldado con el que envió el recado: dígale a Ferrer que se defienda como pueda y que si muere en esta lucha, yo me encargaré de decirle al mundo que murió como un héroe. Tlapacoyan honra a sus héroes. De las 22 calles que conforman lo que podríamos llamar el centro histórico, 5 llevan en su nombre un homenaje a los que lucharon en esa gran batalla de 3 meses y medio que concluyó el 22 de noviembre. Arriaga, por el capitán Pascual Arriaga. Rojano, como homenaje al comandante Zenobio Rojano. Valdés, a la memoria del capitán Bernabé Valdés. Ferrer, por el coronel ascendido de manera póstuma a general Manuel Alberto Ferrer y Corzo. Y Héroes de Tlapacoyan, dedicada a todos esos héroes anónimos que entregaron su vida para combatir a los invasores extranjeros, los voluntarios de Tlapacoyan. Esta última inicialmente fue conocida como Calle Real y llevó el nombre de Alatorre durante muchos años. Por la tarde de ese día, miércoles 22 de noviembre de 1865, hace 149 años, el cura Miguel Domingo Reyes ofició la despedida religiosa a los que quedaron sepultados en el panteón a un lado de la parroquia. Ferrer y Reed en el ala norte, en el lado norte de ese jardín convertido en panteón, y 26 soldados en la parte sur. La lluvia, que había caído leve, arreció para convertirse en el último adiós de la naturaleza a las batallas y a los que a partir de ese día recordamos como verdaderos héroes. En este lugar se escribió un capítulo importante de la historia de nuestra nación. El gobierno del estado de Veracruz emitió el decreto número 142, el 15 de febrero de 1869, en el que declaró heroica a Tlapacoyan. Gracias por escuchar.